Ok, ahí estamos. Bien, em, me pidieron hablarles hoy día sobre escritura científica. Yo entiendo que ustedes, la mayoría, son estudiantes de medicina, interesados por el tema de investigación e interesados también entonces por difundir resultados de investigación. Es una clase bastante breve, una charla bastante breve, en la cual igual va a depender de las preguntas que puedan dejar en el sistema, en la plataforma, digamos, por si tenemos un tiempo para responderlas después, pero mi idea es ir centrándome en los aspectos formales de, de escribir un artículo científico, ¿ya? Me presento entonces, soy Pamela Cerón, soy académico del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación y del Centro de Excelencia SIGES de la Universidad de la Frontera. Y aquí tal vez van a ver algunas tips, no solo como investigadora y quien escribe, sino como editora de la Revista Médica de Chile y de otras dos revistas en el área de la cardiología. Vamos a hablar en primera instancia de algunos aspectos generales de cómo escribir y cómo enfrentarnos, ¿no es cierto?, al proceso de escribir artículos científicos. Ya vamos a hablar de cómo escoger revistas, sobre las normas de publicación, cómo organizar el trabajo, el estilo para escribir y el tema de la autoría, para después ya pasar de lleno a lo que es la estructura de un manuscrito y qué debe contener en el fondo un manuscrito para que sea bien entendido y siga las normas internacionales. Em, ¿Por qué publicar? Primero, esta primera diapositiva como introducción y un poco como motivación. Eh, la investigación, o sea, todos los que hacemos investigación, ¿no es cierto? Sabemos que la investigación termina con la publicación de un artículo científico. Si nosotros no hacemos investigación y no publicamos los resultados, no tiene mucho sentido porque la idea es comunicar los hallazgos de manera que puedan servir em, a los que están tomando decisiones a diario, ¿ya? Algunas personas van más lejos y sugieren que la investigación termina en realidad cuando el lector entiende el artículo, ¿ya? Porque nosotros podemos escribir, pero nuestros lectores, bueno, de partida podrían no leer nunca nuestro artículo, y los que lo leen idealmente debieran poder entenderlo. Pero igual, y aquí quiero dejarles un mensaje, debemos ir aún más lejos y la investigación debería producir impacto, ¿ya? Es decir, el conocimiento que generamos a través de la investigación y que publicamos debiera ser utilizado para tomar decisiones, ¿ya? Si no, no tiene mucho sentido publicar solo para que esté allí en las revistas hallazgos de investigaciones que no son de utilidad. Ahora, ¿cómo guiarme para escribir un artículo científico? Cada editorial o revista tiene guías para autores específicas, así es que la primera recomendación aquí es que se revise al detalle estas normas, porque si no el editor va a escribirnos inicialmente para que hagamos ciertas correcciones o de plano, si no se adhiere mucho a las normas, no se van a dar el trabajo en la revista de poder revisar el estudio, ¿ya? Entonces debemos adherir a ella y es una regla adherir a las normas de las revistas. Se parecen muchos de unas a otras, pero realmente hay revistas a veces que tienen normas muy particulares, desde número de letra, estructura de un resumen, número de palabras, número de tablas y figuras y cómo deben ser hechas las figuras, cómo deben ser construidas las tablas. Entonces, eso tenemos que leerlo muy bien para que no, por esas cuestiones de forma, nuestro artículo pueda pasar por alto y no ser considerado. Ahora, lo otro importante, y aquí les dejo en el fondo la invitación, porque en una charla les voy a dejar como las indicaciones más básicas, pero en el momento que ustedes ya se pongan a escribir sus artículos, debieran revisar ciertas recomendaciones. Y existen un grupo, o sea, los investigadores a nivel internacional han querido normalizar la manera de escribir y de reportar los resultados de investigación a través de los artículos científicos. Significa normalizar es que los artículos, dependiendo de los diseños de investigación, deben tener componentes esenciales que no debieran pasarse por alto, ¿ya? Entonces, antiguamente cada uno escribía lo que quería,
y hoy en día hay normas y generalmente las revistas también exigen que uno adhiera a esas normas y que los autores envíen un checklist de que cada uno de los elementos fue cumplido y en qué parte del artículo está, ¿ya? Todas estas normas se encuentran en esta dirección, ya que les dejo aquí, equator-network.org, ya que se presenta así la página hoy en día, ya, y aquí están todos los reportes dependiendo de, voy a poner el puntero, ya todas las opciones para los distintos diseños. Ya es conocido, tal vez lo que más se saben son las normas CONSORT para cuando escribimos ensayos clínicos, STROBE para los estudios observacionales, PRISMA para las revisiones sistemáticas, y así para cada uno de los diseños de investigación más comunes de los cuales nosotros publicamos en el área de la salud, ¿ya? Entonces, estas guías son guías que nos ayudan a reportar, a escribir. Son de alguna manera checklists que nos dicen esto tiene que ir, en el título debe ir esto, en el material y método tiene que ir esto, ¿ya? Y lo podemos ver aquí. Entonces, si ustedes entran a cada una de las guías en esta página, por ejemplo, aquí está donde puedo descargar el checklist de Consort para si estoy reportando un ensayo clínico o un checklist de CARE, por ejemplo, si estoy reportando un caso clínico, ¿ya? Y todas las referencias que explican qué debe contener cada una de las partes que en el checklist aparece, ¿ya? Así es que los invito a dejar marcadita esta página ya de Equator Network para que ustedes puedan revisarla en el momento que se sienten a escribir un artículo. Luego, dentro de los aspectos generales, hay una pregunta que siempre nos hacemos, bueno, dónde envío mi manuscrito? ¿Dónde envío mi estudio? ¿Ya? Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es a quién y para qué estoy escribiendo. O sea, quién quiero que lea mi artículo. Eso debiera guiarnos en la elección de la revista. Quiero que lea personas de mi especialidad. Quiero que lean profesionales de distintas especialidades para que sepan lo que yo hago en mi especialidad. Quiero que me lean en Chile, quiero que me lean en el mundo, y así voy a poder tener un marco de cómo ir escogiendo las revistas. Ustedes que están empezando, es eso lo que más los va a guiar. Digo lamentablemente, en el mundo académico además nos guían otros elementos en la universidad y en los distintos medios para evaluar calidad de la investigación. También nos piden, por ejemplo, escoger revistas con factores de impacto alto, en ciertos cuartiles, porque las revistas por área, por ejemplo, en medicina interna, se ranquean según factor de impacto y se arman cuartiles y generalmente o sea, no generalmente, las revistas de mejor calidad van a estar en un cuartil 1, es decir, con el 25% con los mayores factores de impacto por área, digamos, de conocimiento. Luego y lo que yo siempre sugiero y yo hago es tener una lista de las potenciales revistas, es decir, ya estoy con un proyecto en cierta área, entonces yo me dedico específicamente al área cardiovascular, lo habrán sospechado por las revistas en las que estoy trabajando, y específicamente en rehabilitación cardíaca, porque soy kinesióloga, ¿ya? Entonces trabajo en rehabilitación. Ya, entonces yo generalmente tengo mi listado de potenciales revistas cuando tengo un proyecto X, por ejemplo, ahora estamos comenzando con un proyecto de rehabilitación cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y tenemos ese listado ya de revistas sobre cardiología, insuficiencia cardíaca, revistas sobre rehabilitación ya o revistas de salud pública, dependiendo del alcance que queremos tener en la publicación. Entonces yo cuando hago esa lista de potenciales revistas siempre evalúo y voy marcando el alcance de la revista, que es como el objetivo de la revista que siempre viene declarado en la página de la revista, sus indicadores si es que eso es importante, factor de impacto, cuartil. Un aspecto importante, dependiendo de cuánto quiero tomar en que salga mi publicación a la luz, es ir viendo los tiempos que toma la revista en publicar desde que yo envío, cuánto demora en revisar, cuánto demora en tomar una decisión y finalmente en publicarse. Y mirar también la tabla de contenidos, ver si la revista publica estudios como el que yo tengo, si le interesa o no le interesa, ver, incluso de repente yo miro los tamaños de muestra que suelen publicar en las revistas, si son muy grandes y mi tamaño de muestra es pequeño, es probable que no le interese un estudio como el mío.
Y finalmente, una decisión que es que es difícil de tomar es que tanto enviar mi manuscrito a una revista Open Access, ya hay revistas de acceso abierto, básicamente porque las revistas de acceso abierto implican que el autor o los autores paguen una tasa de publicación, es decir, nosotros paguemos. En vez de que los que leen le paguen a la revista por leer los artículos, es el autor el que paga. Y dependiendo de las revistas, los valores pueden ser muy altos, ¿ya? Ahora, la ventaja de publicar en Open Access es que el artículo va a estar abierto, o sea, cualquier persona lo va a leer, no va a tener que pagar para ello. Entonces va a depender también ahí de los recursos, y si estoy en un proyecto. Las universidades, por ejemplo, la Universidad de la Frontera tiene un programa de incentivo o de apoyo para el pago de tasas para sus académicos, entonces a veces igual es posible. Aquí, por ejemplo, esto es en el área, es para un trabajo que estamos terminando, una publicación que estamos terminando sobre evaluación con una subanálisis de la encuesta nacional de salud, donde vimos funcionalidad de las personas y discapacidad y su asociación con la multimorbilidad o la cronicidad. ¿Ya? Entonces, hicimos nuestra lista de potenciales revistas para varios de los artículos que queremos sacar con esos análisis y los fuimos clasificando en revistas de rehabilitación, por ejemplo, de salud global, que las revistas de salud global publican artículos de países en particular, que no son necesariamente los grandes países, los típicos países del norte, como Estados Unidos o algún país de Europa, que es más fácil tal vez que se publiquen en revistas de alcance internacional, y algunas revistas de salud pública. Y aquí nosotros fuimos anotando el factor de impacto, el cuartil, si es open access o no, cuánto son las tasas de publicación. Aquí, por ejemplo, tenemos marcada una híbrida que uno podría escoger entre pagar o no pagar, ¿ya? Y más o menos cuánto demora en publicar la revista, cuántos números por año saca, y uno va mirando ahí cuánto en los mismos artículos, va mirando desde que cuándo los artículos fueron enviados y cuándo fueron publicados. Otro aspecto que es muy relevante cuando me decido a escribir un artículo científico es organizar el trabajo, ¿ya? O sea, si no somos organizados, difícilmente vamos a llegar a buen término y no va a ser, no vamos a ver la luz, digamos, ¿ya? Tengo que transformar la escritura del artículo en una prioridad en algún momento. Si no es una prioridad en ningún momento de mi vida cotidiana, el artículo no lo voy a terminar escribiendo, ¿ya? Por lo tanto, tengo que tener una planificación bien detallada y tener un cronograma con plazos específicos para los distintos elementos que conlleva, digamos, escribir el manuscrito. ¿Cuándo comenzar a escribir? Pues en realidad es ahora, o sea, yo quiero escribir, terminé mi proyecto, tengo un caso clínico, quiero reportar lo que sucedió con una serie de casos en el servicio donde estoy haciendo un internado, por ejemplo, ustedes. ¿Cuándo comienzo a escribir? Ahora, no tengo que esperar. Si yo lo postergo, no es una prioridad, y si no es una prioridad, no lo voy a hacer, ¿ya? Y siempre reservar un espacio exclusivo en la agenda, la única manera en que yo he logrado terminar mis artículos, porque es verdad que la vida cotidiana, y sobre todo en el caso de los que hacen clínica, la vida clínica cotidiana es compleja si uno no reserva un espacio exclusivo. Extenso para la concentración es muy difícil, a no ser que sean expertos en trabajar en desconcentración, pero necesitan un espacio exclusivo en la agenda, por lo menos de un par de horas, 3 horas, sino, y que sea todas las semanas, o sea, frecuente, ojalá más de una vez a la semana, porque cuesta mucho después volverse. Yo escribo hoy día algo y vuelvo a lo que escribí hoy día en 2 semanas más, voy a tener que volver atrás y voy a ir retrocediendo en vez de avanzando. Buscar un lugar tranquilo para ello, les pongo ahí sin aplicaciones, sin nada que me distraiga. Concentración absoluta para que esto termine. Em, ¿Cuál es el estilo para escribir? ¿Ya? Y aquí ya empezamos un poquito más a lo concreto de la escritura propiamente tal de los artículos científicos. eh, Está este acrónimo KISS, que es Keeping Short and Simple, ya que es oraciones cortas en el fondo. Cuando uno escribe un artículo científico, no cuenta una historia, no cuenta un tiempo, no está escribiendo una poesía ni una narrativa de una historia de amor. Está escribiendo datos científicos y cosas que quiero comunicar de manera directa. Se sugiere escribir frases cortas,
dos a tres frases, o sea, dos a tres líneas, una frase, no más que eso, ojalá menos, y bastantes puntos seguidos, hilando las ideas, obviamente, pero en frases cortas. Y esa recomendación yo la doy sobre todo cuando mi artículo va a ser escrito en inglés o va a ser traducido en inglés, ya traducido al inglés. Si no es muy difícil, en inglés en general se habla en frases cortas. Nosotros en español damos rodeo y le ponemos color y vamos armando y por eso y entonces así y después y por lo tanto, eso es un enredo. Tengo que ir separando y cortando. Los que trabajan conmigo, mis alumnos de doctorado, cuando escribimos paper, yo creo que sufren conmigo porque lo único que hago yo es cortar palabras, poner puntos, cortar palabras, sacar frases completas que están solo adornando, pero no dando una información clara. Eso significa ser entonces exacto e informativo, directo. Con respecto al tipo de lenguaje, si es pasivo o activo, se refiere a que por mucho tiempo se ha escrito, y seguramente ustedes cuando leen artículos, dice, se ha reclutado una muestra de 35 pacientes. Fueron tomados, fueron aplicados cuestionarios y hablamos como muy en lenguaje pasivo. Eso está pasando de moda o ya está un poco pasado de moda y usamos un poco más el lenguaje activo y en primera persona. Nosotros condujimos un ensayo clínico, nuestros hallazgos indican, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así es que mi recomendación, a no ser que la revista diga lo contrario, es a usar lenguaje activo. A veces las revistas indican la manera de escribir. El lenguaje también debe ser plano, sin exageraciones. A veces uno podría decir es increíble que las tasas de mortalidad estén aumentando de tal manera. No tenemos que hacer juicios ni nada, todo es directo. Lenguaje plano, sin exagerar ni juicios. Los juicios los harán los lectores, no quien escribe. Con respecto a las abreviaciones hay que ser moderado. Un artículo con muchas abreviaciones que tengo que estar corriendo a cada rato recordando qué significan es molesto de leer y me voy a aburrir y no lo voy a terminar de leer. Así es que solo se estilan las abreviaciones de patologías o algunos elementos terapéuticos que son de uso habitual, que todo el mundo los va a entender a la primera. También se sugiere que si una palabra o algo, por ejemplo, un diagnóstico, lo voy a usar muchas veces, más de 5 veces en mi manuscrito, conviene abreviarlo, si no, no tiene sentido abreviarlo, si lo voy a repetir menos de 5 veces. Y lo otro es que eh, algunas revistas igual dicen se aceptan hasta 5 abreviaciones, hasta 10 abreviaciones, etcétera. Y algunas incluso piden agregar, o uno mismo podría querer agregar una lista de abreviaciones para tenerlas a mano en el momento de la lectura. Y la última recomendación en cuanto al estilo, y que está subrayada aquí, es que es ser prolijo y ordenado, ¿ya? Em, para un revisor no hay nada más desagradable que leer algo que venga con espacios de más, con párrafos con sangría y otros sin sangría, que las ideas estén desordenadas, que se coman los puntos seguidos, que vaya una minúscula después de un punto seguido. Le estoy diciendo cosas que son súper básicas, pero esas cosas existen y uno sin querer puede cometer esos errores y eso lo único que hace es distraer la atención del revisor en la forma más que en el fondo de su mensaje en el artículo. Otro aspecto importante cuando escribimos un artículo y que yo siempre sugiero conversarlo desde antes de empezar a escribir y irlo conversando durante la escritura del artículo dentro del equipo de trabajo, que tiene que ver con la autoría. ¿Quiénes son o no son autores de una publicación? ¿Ya? En esto hay mucho tema y ahí podríamos hablar mucho rato sobre la ética en publicación científica o la ética de la investigación, no es el tema de la charla, pero esto tiene que ver con eso, ¿ya? Según este Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que en realidad todas las revistas en el ámbito de la salud se rigen por ello, ¿ya? Establece 4 criterios que significan autoría. O sea, ¿quién va como autor de un artículo? Van a ser las personas que hacen contribuciones sustanciales a la concepción o al diseño del trabajo, o a la adquisición, análisis o interpretación de datos para el trabajo, ¿ya? O sea, cualquiera de esas cosas. Además,
tienen que redactar el trabajo o hacer una revisión crítica del mismo, tiene que aprobar la versión final de la publicación, o sea, si nadie dice apruebo la versión, no puede ir como autor, y tiene que haber un acuerdo y la persona que dice autor tiene que responsabilizarse de todos los aspectos del trabajo para garantizar cuestiones relacionadas con la exactitud, integridad del trabajo, ¿no es cierto? Y que todo se resuelva adecuadamente. ¿Ya? Entonces, para ser autor tengo que cumplir estos 4 criterios, sí o sí. ¿Ya? Hacer contribuciones sustanciales en la concepción, o sea, en la idea, en cómo diseñé el trabajo. Alguien que tal vez no participó de la idea, pero trabajó activamente en la adquisición de datos, en la recogida de datos o en administrar intervenciones, ya también puede ser autor siempre que ayude en la redacción de su aprobación final y se responsabilice por lo que está dicho en el artículo. Hay contribuciones que no constituyen autoría, ¿ya? Que son las que no cumplen con estos 4 criterios y que uno, por ejemplo, hay personas que ayudan por ejemplo, aplican cuestionarios en un estudio, y uno los contrata, ¿no es cierto? Y aplican los cuestionarios, pero no redactan, no es parte de la concepción, no se puede responsabilizar por el contenido porque no tiene una idea global del trabajo. Esas personas pueden ir reconocidas en la sección de agradecimientos, ¿ya? Y no necesariamente constituyen autoría. Y hoy en día está el tema, además de la inteligencia artificial, ha habido algunos debates por allí respecto a si la inteligencia artificial es o no autor de trabajos, y han habido artículos que se han publicado donde está Pérez, García, ChatGPT, López. En realidad eso no está permitido, eso ya se ha reglamentado y este Comité Internacional de Editores Médicos ya lo tienen descrito en las instrucciones. Y sí, el uso de la inteligencia artificial debe ser declarado en el manuscrito. ¿Qué tanta inteligencia artificial utilicé y para qué en la redacción del manuscrito? No está prohibido, pero sí hay que declararlo y hay que ser cauto en su uso hoy en día. Vamos a la estructura del manuscrito. Em, Esta es como la mirada global de la estructura de un manuscrito, desde que tengo el título hasta las referencias, ¿no es cierto?, las tablas y las figuras, pasando por la página del título con sus autores, el abstract, ¿no es cierto?, en la introducción, el material de método, los resultados, la discusión con sus conclusiones y una serie de otros elementos. Vamos a ir parte por parte para ver qué es lo que tenemos que poner en cada una de estas partes. Ahora, antes de esto, o sea, les voy a hablar de la estructura tradicional de un artículo científico de investigación primaria, ¿ya? Que tiene una introducción, que tiene un material y método, sus resultados y su discusión. Eh, la estructura va a cambiar. Si yo hago una revisión de la literatura o del estado del arte de un tema, va a tener otra estructura. Si yo hago un reporte de casos o un reporte de un caso, también va a cambiar la estructura, ¿ya? Y ahí la sugerencia es revisar las normas de los autores para ver cómo debe estructurarse ese tipo de manuscrito. Pero lo más clásico es esto para artículos de investigación. Lo primero es empezar por la página del título. Ya podría dejarla como al final, pero aquí dice: en 15 minutos habrán escrito la página más importante y vendedora de su manuscrito para que puedan pulsar guardar, ¿no es cierto? Por primera vez entonces su manuscrito. En la página del título, esto igual en las normas de los autores de cada revista dice lo que debe llevar, pero lo básico que debe llevar la página del título es el título del manuscrito, los autores con sus afiliaciones y la dirección para correspondencia. Eso es lo básico. Algunos piden si hay subvenciones, es decir, si hay proyectos o financiamiento específico, quienes patrocinan el estudio, si es un ensayo clínico o una revisión sistemática del número de registro, ya las palabras clave. Pero a veces eso también puede ir más adelante en el abstract o en el material y método incluso, pero depende un poco de las normas. Lo que está ahí en letras más grandes es lo que sí o sí va en la página del título. Ahora, el título es esencial ya que prepara al lector. El título es el que la seduce a uno para leer o no un artículo. Debe abarcar adecuadamente el estudio y suscitar interés. Hay revistas que también dicen cómo escribir el título.
y que prohíben ciertas maneras de poner el título. Por ejemplo, no poner el título como pregunta de investigación o entre signos de interrogación, no poner los resultados del estudio, la conclusión en el título. ¿Ya? Y así, ¿ya? Hay distintas normas y eso hay que leerlo y en general el título igual debe ser directo, pero lo suficientemente atractivo para que sea leído. Idealmente el título debería tener algunas de las palabras claves que después yo voy a colocar para que sea también mi artículo localizado cuando alguien busque en PubMed, ¿no es cierto? Y quiera buscar, en este caso les pongo ahí un título sobre rehabilitación cardíaca. Yo quiero que lo lean, voy a poner, como obvio, pero voy a poner la palabra rehabilitación cardíaca para que cuando lo busquen lo puedan encontrar. Algunas revistas nos piden también declarar algunos mensajes claves, no todas lo solicitan, ¿ya? Pero de alguna manera los mensajes claves son también para llamar la atención de los lectores y a veces se usan los mensajes clave hoy en día también cuando se divulga fuera de la revista científica el artículo en redes sociales o en otras plataformas para que llamar la atención del público, ¿ya? ¿Qué se sabe? ¿Ya? Hasta ahora, ¿qué se sabe? ¿O qué se sabía antes de mi estudio? ¿Qué buscamos con nuestro estudio? ¿Qué encontramos? ¿Cuál es la novedad? ¿Y qué significa? ¿Ya? Esas son como las cosas que debemos poner en los mensajes clave y algunas revistas ponen exactamente qué elementos tiene que tener. Por ejemplo, aquí están los key points del artículo que les mostré hace un rato y en esta revista en particular pedían la pregunta de investigación, así que se escribió como pregunta, los hallazgos principales y qué significan estos hallazgos, o sea, como la conclusión y cómo los puedo yo, cómo los puedo aplicar, ¿ya? Eso también es importante. Y cuando en estas secciones de los key points o de los mensajes clave, generalmente dicen, son 3 mensajes clave, nos dan los subtítulos y nos dicen en no más de 10 palabras, 12 palabras, 15 palabras, ¿ya? O sea, son súper estrictos en esa parte las revistas. El abstract viene después, pero lo voy a dejar para el final, ¿ya? Porque resume todo lo que va, ¿no es cierto?, en el extenso del manuscrito, ¿ya? Vamos rápidamente a la introducción. La introducción, yo creo que uno de los principales errores de quienes empiezan a escribir artículos es demorar demasiado en la introducción y hacen introducciones demasiado largas. La introducción no debe de tomar más de una plana, de una página tamaño carta en un espacio y medio, o una plana y media, no más que eso. ¿Ya? Debo ir rápidamente al problema, debo llamar rápidamente la atención, ya debo explicar el contexto, la magnitud del problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema en sí que quiero abarcar o que quise abarcar con mi estudio? Muy importante, ¿cuál es la novedad? Y generalmente aquí decimos, hay algunos estudios que han abarcado este tema, pero no se ha visto tal elemento, faltan tantos datos, no lo sabemos en Chile y no podemos reproducir los mismos resultados de estudios hechos en otros. No. ¿Cuál es la novedad? Luego, ¿cuál es mi idea? O sea, ¿cómo yo voy a responder a este problema? ¿Cómo voy a dar solución a este problema? Para terminar con la última frase de la introducción, que siempre, siempre es el objetivo del estudio, ¿ya? Entonces aquí el mensaje es ir directo, empezar con cifras, por ejemplo, en rehabilitación cardíaca. La enfermedad coronaria es una de las principales causas de muerte en el mundo a nivel global. Las personas que sufren un evento coronario quedan con alguna restricción en su capacidad y se afecta su calidad de vida. Existen distintas intervenciones médicas que sirven para ello. Dentro de eso, en la prevención secundaria está la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca se ha demostrado eh, que es efectiva, pero aún así faltan estudios porque las personas no adhieren y por lo tanto, etcétera. Entonces doy el problema, las personas no adhieren. Entonces, ¿cuál es la novedad? Voy a hacer una intervención facilite o que acompañe a los pacientes para que adhieran más. ¿Cuál es mi idea? Voy a incluir un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evaluar esta nueva manera de hacer rehabilitación cardíaca, etcétera, etcétera. Rápido, al grano, con datos para darle la magnitud del problema, pero que tiene que quedar muy clara la novedad. La mayoría de ustedes, si ya han tenido alguna asignatura de metodología de la investigación, de medicina basada en evidencias o lo que sea, se recordarán del acrónimo FINER para cuando yo quiero justificar una pregunta de investigación. Y aquí yo tengo que ir rápidamente a la relevancia, ¿ya?
tengo que ir rápidamente a la novedad y a lo interesante, ¿ya? Del fin. ¿Se acuerdan? Factible, interesante, novedoso, ético, relevante, ¿ya? Luego debo ir a la página del método. Em, en el método tengo que escribir todo lo que se hizo metodológicamente hablando. Aquí no tengo que poner ni un número, nada de los hallazgos. Eso igual hay que tenerlo muy presente. En la introducción, nada de lo que viene nada del método. En el método, muchos mezclan cosas de los hallazgos, ¿ya? O sea, de los resultados. No, aquí solamente lo que se hizo metodológicamente hablando, ¿ya? Hay como 5 elementos esenciales que tienen que ir en el apartado de método. Lo primero es declarar de partida el diseño de investigación, el enfoque específico, si es un estudio cuantitativo, cualitativo, el diseño específico, se hizo un ensayo clínico. Si digo se hizo un ensayo clínico, ya estoy diciendo que es un enfoque cuantitativo. Hay algunos que se gastan palabras, que además los manuscritos tienen límite de palabras, en decir, se hizo un estudio cuantitativo, analítico, tipo ensayo clínico. Si es ensayo clínico, es cuantitativo y es analítico por definición, por lo tanto me ahorro esas palabras y digo ensayo clínico directo, ¿ya? Las características del diseño, o sea, por ejemplo, si es un ensayo clínico, si es de 2 brazos, si es doble ciego, etcétera, si es un estudio de cohorte, cuánto seguimiento, etcétera, ¿ya? Cuando lo hice, generalmente aquí más o menos los tiempos de reclutamiento o en el periodo que se hizo el estudio, si es un estudio, por ejemplo, de prevalencia, de corte transversal, aquí es muy importante el periodo del estudio. Se dice aquí también si se trabajó con humanos, ¿no es cierto?, con personas o con animales también, o con cualquier riesgo sanitario, hay que todas las aprobaciones éticas, ¿ya? Y si es un ensayo clínico o una revisión sistemática, siempre el registro. Hoy en día no se publica ensayo clínico ni revisión sistemática que no esté registrada previamente. ¿Qué significa registrada? Que yo cuando empecé a hacer el estudio, lo registré en alguna plataforma, existen plataformas para registrar los estudios, los distintos tipos de diseño, y yo dije, mundo, población mundial, estoy haciendo un ensayo clínico, lo empecé a hacer, por favor nadie haga lo mismo que yo. Ese es más o menos el mensaje, ese es el sentido del registro, ¿ya? Y se pide para que no se duplique tanto los esfuerzos de investigación y uno cuando quiere justificar o hacer una investigación que es novedosa, asegurarse que nadie ya empezó a hacer un estudio parecido al mío. Luego tengo que ir a la población y muestra, ¿ya? ¿A quién voy el universo, a quién voy a extrapolar los resultados, cuál es mi población accesible y finalmente cuál es mi muestra del estudio, cómo los voy a reclutar, cómo los recluté en el fondo, cómo llegué a ellos, cómo fue todo ese proceso, cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión y también cuál es el tamaño de muestra y cómo lo calculé. Luego, dependiendo del tipo de diseño, aquí estas cosas pueden ir variando, ya la intervención a exposición. Si mi pregunta es una pregunta de riesgo, por ejemplo, em, es el sedentarismo un factor de riesgo para depresión, voy a hablar de exposición, seguramente voy a hacer un estudio observacional, ¿no es cierto? Tengo que definir lo que es en la exposición en este caso, que es el sedentarismo o el hábito dietético, lo que sea que yo esté estudiando, muy bien definido y una descripción detallada operacional como variable, ¿ya? Si voy a hablar de sedentarismo, sedentarismo es estar sentado más de 8 horas diarias, ¿no es cierto? O inactivo físicamente es la persona que hace menos de 120 minutos de actividad física a la semana, etcétera, etcétera. Definiciones detalladas con sus referencias, etcétera, ¿ya? Eso sí es exposiciones. Si estoy evaluando una intervención, por ejemplo, un fármaco o una intervención no farmacológica, tengo que explicar cómo son las intervenciones. Si estoy haciendo un ensayo clínico, tengo 2 intervenciones, una intervención experimental y una intervención de control al menos. Pueden haber más intervenciones. Y voy a describir claramente esas intervenciones, dosis del medicamento, horas, etcétera, cómo se hizo el placebo, etcétera, etcétera. Lujo de detalles. Luego voy a las otras variables que son las de desenlace o de resultados o lo que le llamamos outcomes, que son las variables, por ejemplo, si estoy viendo hábitos de estilo de vida con, con depresión,
mi outcome es la depresión, ¿cierto? La exposición, el estilo de vida, sedentarismo, hábito dietético, etcétera. El desenlace es la depresión. Si estoy viendo una intervención, por ejemplo, rehabilitación cardíaca, es la intervención de rehabilitación cardíaca, por ejemplo, híbrida o integral, etcétera, versus ejercicio solo, y mi desenlace puede ser mortalidad, calidad de vida, etcétera, ¿ya? Capacidad funcional. Entonces, tengo que tener muy claro, si se fijan aquí, estoy viendo cómo estoy midiendo mis variables de estudio y estoy de alguna manera explicitando cómo se va a medir cada una de estas variables que conforman mi hipótesis. Si se fijan, en ninguna parte hablé de hipótesis. En el manuscrito las hipótesis no van, generalmente van en los proyectos, está en mi idea, está en mi cabeza cuando yo conceptualizo mi pregunta de investigación y mi objetivo, ¿ya? Pero aquí uno entiende la hipótesis, el lector debiera entender la hipótesis, el revisor va a buscar la hipótesis, ¿ya? Entonces los desenlaces, las definiciones operacionales, cómo los voy a medir, las propiedades clinimétricas, si estas mediciones se voy a medir actividad física a través de un acelerómetro o a través de un cuestionario, cuál es la validez y la confiabilidad de esas mediciones, ¿ya? El seguimiento los voy a medir al mes, a los 2 meses, al año, todo esto va aquí en los desenlaces. Para ir a la última parte, que es la parte de cómo yo voy a analizar los datos, ¿ya? Cómo se recogen estos datos, cuáles fueron mis criterios o las medidas de aseguramiento de calidad de los datos, y de lleno ya al análisis, cómo se hizo el análisis descriptivo o el análisis inferencial, ¿ya? El análisis descriptivo es como cuando mis preguntas son descriptivas, voy a tener solo análisis descriptivo, por ejemplo, un estudio de prevalencia, ¿ya? Em, y el análisis inferencial es cuando yo tengo una hipótesis. Por ejemplo, que un modelo de rehabilitación cardíaca híbrido integral es mejor que hacer ejercicio solamente. Ahí tengo una hipótesis, ¿ya? Y mi análisis inferencial tiene que demostrar si esa hipótesis se acepta o se rechaza, ¿ya? Y para eso hay análisis específicos que entiendo que en otras charlas de este mismo ciclo van a revisar. Y luego ya pasamos a la sección de resultados. Aquí debemos concentrarnos en los hechos de manera clara y directa, en realidad como todo el manuscrito. Y aquí ya van los números, los resultados propiamente tal. Aquí ya no explicamos nada de método. Y tampoco hacemos interpretaciones de resultados, ni divagamos sobre los resultados, solo los presentamos, ¿ya? Comenzamos por las características basales de nuestra muestra. Tenemos que describir nuestra muestra para que el lector sepa cómo son los pacientes que entraron a la investigación para ver si puede extrapolar esos resultados a sus pacientes, por ejemplo. Está la típica tabla 1 de caracterización de la muestra. Ya en los ensayos clínicos esta tabla 1 generalmente caracteriza la muestra por grupo de estudio. Luego vamos directamente a los resultados principales, o sea, los que responden directamente a mi pregunta de investigación o al objetivo que yo declaré en la introducción, ¿ya? Y en la parte de resultados siempre tengo un texto que a veces no es muy amplio, no es muy largo. O sea, les dije, por ejemplo, que la introducción era 1,5 páginas. En material y método podría tener perfectamente 2, 3 páginas, ya un 30% fácilmente del manuscrito. Los resultados en cuanto a texto no siempre son tan abundantes, porque aquí es donde yo tengo que aprovecharme, dependiendo de la revista, cuántas tablas y figuras me permita mostrar, es usar las tablas y figuras. Para el lector va a ser mucho más fácil ver los hallazgos en las tablas, en las figuras, así es que tengo que preocuparme de hacerlas bastante llamativas, ejemplificadoras y fáciles de leer, y no repetir lo que está en las tablas en el texto. Sí, por ejemplo, si yo digo, eh, se incluyeron 120 pacientes con diabetes mellitus, el 35% eran hombres, el promedio de edad era 55 años, con una desviación estándar de 10, em, y lo más llamativo era que la mayoría era población rural, no sé, dice cosas, bueno, perdón, no puedo decir lo más llamativo, porque en la sección de resultados no hago juicios, no digo nada, no interpreto. Digo, eran más rurales, ¿ya? Pero si tengo la población, si en la tabla me aparece cuántos eran rural, cuántos eran urbanos, cuántos eran mujeres, cuántos eran hombres, no es necesario repetirlo en el texto, ¿ya? Digo rápidamente, las características específicas están descritas en la tabla 1. ¿Ya? Y no me gasto además palabras, porque las palabras cuando se cuentan en un manuscrito no se cuentan las palabras de las tablas ni de las figuras, por lo tanto, una manera de ahorrar
palabras es a través de tablas y figuras. Luego de los resultados principales, los resultados secundarios, si es que tengo objetivos secundarios en mi investigación, y también puedo mostrar algunos hallazgos no esperados, cosas que no pensaba encontrarme en mi estudio y que son llamativos y que me pueden llevar a pensar ciertas cosas o a explicar algunas cosas que tengan que ver o con la pregunta o para futuras investigaciones. Pero esto debe ser muy, muy breve. Y terminamos de escribir el manuscrito con la parte más difícil de escribir un manuscrito. La parte más complicada en la escritura de un manuscrito es la discusión. Y es la sección que igual los clínicos y las personas que leen van a querer leer. Cuando uno lee un manuscrito, no lee con detalle el método, a pesar de que nosotros les enseñamos en medicina basada en evidencias que lo primero que hay que leer es el método. En la práctica no todos leen el método y a muchos quieren leer la discusión porque ahí aparecen cosas interesantes, las reflexiones de los autores, mucho más referencias, ¿ya? Así es que la discusión es una parte compleja porque es a la que le damos, donde le damos un contexto y le damos un alcance a nuestros resultados, ¿ya? La discusión tiene estas 6 partes principales, ¿ya? Siempre se empieza la discusión con un resumen de los hallazgos. Si bien es cierto, en la parte de resultados describir todos los hallazgos, hago un pequeño párrafo al inicio de la discusión donde digo, en este estudio donde incluimos 120 personas con diabetes, nos dimos cuenta que las personas que hacían ejercicio tenían mejor controlada su hemoglobina glicosilada, no sé, lo que, etcétera, etcétera. Sin números, sin mayores detalles, porque ya están en los resultados, pero pongo en contexto y resumo para que después empiecen mis reflexiones. Luego de este primer párrafo de resumen de hallazgo, generalmente me voy a comparar los resultados de mi estudio con los de otros estudios previos, ¿ya? Y aquí una recomendación importante, porque muchas veces ponemos todos estos estudios previos en la introducción. En realidad, en la introducción yo puedo echar mano a algunos estudios previos para hablar de sus debilidades o de las brechas que esos estudios dejaron y que justifiquen mi trabajo, pero aquí es donde yo comparo mis resultados exhaustivamente con los resultados de estudios previos. ¿Cuáles resultados de estudios previos se parecen a los míos y cuáles son diferentes a los míos? Y encontrar las explicaciones de por qué los resultados son diferentes entre los míos y los de otros, porque la población era distinta, porque la intervención la aplicaron de una manera distinta, porque, no sé, uno tiene que ahí leer muy bien esos estudios previos, ¿ya? La gracia también de comparar con estudios previos es que si va habiendo resultados similares, va a fortalecer su conclusión, ¿ya? Y si hay resultados disímiles, eh, les va a dar luces para poder ver qué cosas son distintas o a veces las diferencias también tienen que ver con cuestiones metodológicas que tal vez hicieron los estudios previos, tienen problemas metodológicos y el mío no, idealmente, ¿no es cierto? El nuestro tiene que ser perfecto, ¿ya? Em, Debo también dedicarme en una parte de la interpretación y a los mecanismos, o sea, los resultados que yo obtuve, ¿por qué se dieron de esta manera en mis pacientes? ¿Ya? Interpretarlos, ver qué tanto, en la interpretación, qué tanto esto se pueden extrapolar, a quiénes puedo extrapolar estos resultados, con cuánta precaución los lectores deben considerar esos resultados en la toma de decisiones con sus pacientes. Y si tengo hallazgos inesperados o de mis hallazgos, o sea, y realmente mi hipótesis la puede comprobar, cuáles son los mecanismos subyacentes de que mi intervención produjo un efecto, por ejemplo. ¿Ya? Debo también hablar de la relevancia clínica, o sea, que tanto de qué va a servir estos resultados. Aquí si bien es cierto en la introducción, hablé un poco de la relevancia de hacer mi estudio. Aquí digo, bueno, ya mis hallazgos, qué tanto son relevantes, va a ayudar a cambiar la conducta clínica en la atención de los pacientes para la persona que lee mi artículo, o esto está explicando un mecanismo y en realidad va a servir para otros investigadores para que sigan estudiando el tema. Tengo que dejar muy claro a quién les va a servir mis resultados. Debo también ser franca con las limitaciones de mi estudio y es mejor declararlas de antemano antes que el revisor se dé cuenta de todas ellas, es decir, cuáles son mis limitaciones, no alcancé mi tamaño de muestra, no pude reclutar muchas mujeres y en realidad mis hallazgos van a ser más extrapolables a hombres y no a mujeres, o a pacientes más graves y no con una enfermedad moderada, etcétera. Y también reconocer las fortalezas y qué hace que mi estudio igual sea digno de ser leído.
para terminar la sección de discusión con el último párrafo, que es la conclusión. ¿Ya? La conclusión debe ir directamente dirigida al objetivo. Si mi objetivo es evaluar la efectividad de un nuevo fármaco, la conclusión me tiene que decir el fármaco es o no es efectivo. Así de simple, ¿ya? Directamente relacionada a a la, al objetivo. Un error muy frecuente es que a veces se escriben conclusiones estrambóticas y no tienen nada que ver con el objetivo y no tiene sentido. Y lo otro es que la conclusión debe ser derivada de mis hallazgos. Si yo no alcancé mi tamaño de muestra, si tuve problemas en el estudio, si no quedó tan claro la efectividad, y hay miles de estudios con los que lo comparé que sí mostraron efectividad, no puedo concluir que mis hallazgos dicen que la intervención es efectiva porque otros estudios lo dicen. Tengo que decir que mis hallazgos dicen que la intervención no es efectiva. ¿Ya? La conclusión debe ser derivada de mis resultados. Y la conclusión generalmente termina también con un par de frases, ideas de implicaciones para la práctica o para la salud pública. Siempre uno dice, esta intervención o esta nueva droga es efectiva para tratar a los pacientes con depresión. Se deja disponible un nuevo medicamento para los servicios de salud, de manera de evaluar posteriormente tal vez su costo-efectividad. No sé, ahí uno pone que sigue. ¿Para qué sirve este resultado? El resumen trae las mismas cuatro secciones, la introducción, el método, los resultados, y en vez de una discusión solo vamos directo en el resumen a la conclusión. ¿Ya? En la introducción, generalmente los resúmenes en las revistas son de 250 palabras, 300 palabras. Muy raras revistas aceptan hasta 350. ¿Ya? Entonces, en 250 palabras tengo que llamar la atención de mi lector, del editor, cuando recibe mi artículo en la revista, de los revisores y luego de los lectores. ¿Ya? En la introducción, la relevancia del problema en un par de frases, o en una frase idealmente, y rápidamente ir al objetivo. Dependiendo de la revista, les pueden pedir hipótesis, preguntas de investigación, pero como les decía inicialmente, generalmente es el objetivo. Por lo tanto, empieza con un verbo en infinitivo. Evaluar, determinar, testear, etc. Luego en el método escribimos un poquito más, vamos directamente, decimos el diseño, la característica de los sujetos, cuáles son las variables y cómo analizamos, muy corto. Y en los resultados principales, directamente el objetivo principal, ya los resultados secundarios y hallazgos no esperados que escribimos en la sección de métodos del full text, aquí no van, ¿ya? Y en la sección de resultados del resumen tengo que asegurarme, si mi estudio es cuantitativo, de poner resultados cuantitativos con sus medidas de dispersión. La efectividad del riesgo relativo es de 1,5 con un intervalo de confianza que va entre el 1,2 y el 1,7. ¿Ya? O los valores P o las desviaciones, los promedios con sus desviaciones estándar. Pero tengo que poner, si mi estudio es cuantitativo, debo poner números. Si no es cuantitativo, naturalmente no voy a poner números, pero voy a poner los hallazgos principales. Y finalmente la conclusión con una o dos frases y una frase de las implicaciones. Perdón, el acento que se escapó allí. Em, Generalmente la conclusión que va en el resumen es la misma que va en el full text. El objetivo que va en el resumen debería ser el mismo objetivo que va en el full text. ¿Ya? Y preocuparnos entonces aquí, igual como les dije hace un rato, que la conclusión va directamente relacionada y responde al objetivo. Consistencia. Algunos otros elementos que van en los manuscritos y que siempre piden, obviamente las referencias, preocuparnos de que estén en norma, preocuparnos de usar gestores bibliográficos para hacer más amigable el poner las referencias y a medida que yo voy escribiendo vayan ordenándose y poniéndolas en norma según la revista. La revista, todas las revistas en general, en el área de la salud, la norma que más se ocupa es Vancouver, pero hay algunas revistas que tienen sus normas específicas o piden otras normas. En el área de ciencias sociales se ocupa más APA, por ejemplo. Entonces, eso tengo que revisarlo bien para dejarlas bien. Puedo agregar agradecimientos, no puedo, es necesario agregar las contribuciones. No siempre van en el manuscrito, a veces van en la plataforma donde uno sube las publicaciones, se agregan las contribuciones. ¿Qué significa? Y esto también está en este comité de editores de revistas médicas que les mostré hace un rato.
está como claro cuáles son las tipos de contribuciones. Por ejemplo, aquí dice PS, las iniciales de una autora, es la autora principal del ensayo, lideró el protocolo, del desarrollo del protocolo y obtuvo el financiamiento. Otro autor proveyó input crítico y sustantivo al protocolo, tales personas contribuyeron al diseño del estudio, tales personas dieron su visión de las disciplinas, quienes escribieron, y al final se fijan, dice, todos los autores leyeron y aprobaron la versión final del manuscrito, que es uno de los requisitos para declararse autor, como vimos hace un rato. El financiamiento también tiene que ir generalmente si es que lo hay, ¿ya? Los conflictos de intereses y sobre todo los estudios donde las intervenciones son provistas por terceros, por ejemplo, la industria farmacéutica, tienen que quedar claramente especificado. Las aprobaciones éticas también van, no siempre las piden aquí, las piden también en la plataforma, pero generalmente se piden las aprobaciones éticas de los organismos que aprobaron los estudios. Hoy en día cada vez es más frecuente y casi obligatorio dejar claro la disponibilidad de los datos, es decir, los datos de este ensayo clínico van a estar disponibles para quien lo pida el autor, para un subanálisis, porque los datos cuando se hace ciencia no son, a pesar de que los estudios pueden ser nuestros, no son nuestros, los datos debieran estar siempre disponibles por un tema, no solo para que sean usados, sino por un tema de transparencia y de ética en investigación. Ya para ir terminando, escribí mi manuscrito, lo mandé y no crean que la vida es fácil para quien escribe artículos científicos o se dedica a la investigación. Generalmente, o no, o sea, es bien frecuente que no nos acepten los trabajos a la primera. No es raro y uno ya después se acostumbra a pasar, cuando yo le digo hagan un listado de revistas, no es para tener un listado de revistas para ver después cuál escojo, generalmente uno las va priorizando y dice voy a mandar a esta primero, cuando me la rechacen a esta, cuando en esa me la rechacen a esta, eh, porque no siempre es de interés de los editores, de interés de la revista, hay distintos motivos. Entonces, cuando uno escribe un manuscrito y lo manda a la revista, el primero que mira es el editor, antes de enviar a revisión de pares, ¿ya? Y el editor decide si vale la pena enviar el manuscrito a revisión de pares. En muchas revistas y en general en las páginas dicen qué porcentaje pasa del 100% de los manuscritos que llegan, el 30% pasa a revisión de pares y el 10% es aceptado en la revista, por ejemplo, una revista muy difícil de entrar. Otras serán otros porcentajes. Uno está acostumbrado que uno manda un manuscrito y espera que en un par de días o 3 días el editor me responda. Si me responde y me llega a mí un correo rápidamente, lo más probable es que no es de su interés y me dice, ¿sabe qué? Su artículo no calza con el alcance de la revista, por lo tanto, muchas gracias, nosotros recibimos miles y miles de artículos, no se decaiga, envíelo a otra. Si demoran en escribir, uno ya tiene la ilusión de que lo mandó a revisores. Entonces, si va a revisión y hay sugerencias de cambios menores, hay una alta probabilidad de ser aceptado y uno puede comenzar a ponerse un poquito feliz y debe corregir y enviar el manuscrito corregido, digamos, con todas las respuestas de las correcciones que hicieron o de las correcciones que pidieron los revisores. Si va a revisión y hay cambios mayores, podría ser rechazado, o sea, podría haberle gustado al editor, fue a los revisores, pero me están pidiendo cambios mayores y si yo no logro convencer a las personas de mi manuscrito, o sea, los revisores, podría ser rechazado. Por lo tanto, aquí tengo que elaborar, igual en la situación anterior, esta carta de respuesta al editor y a los revisores, justificar muy bien lo que no cambio y corregir cuando yo creo que los revisores tienen razón. Aquí no hay que ser cerrado, en realidad uno tiene que ser abierto y uno como investigador no siempre ve todo y para eso está la revisión de pares, para ayudarme no solamente, o sea, los revisores de pares no están para amargarme la vida, sino que están para también mejorar mi manuscrito. Entonces, corregir lo que tenga que ser corregido y justificar lo que creemos que no entendió el revisor y eso puede significar explicárselo en la carta o hacer algunos cambios también en el manuscrito para que quede más claro ya que si el revisor no lo entendió, hay alguna razón. Entonces, generalmente hacemos esta carta donde agradecemos mucho, mucho, mucho los valiosos comentarios y sugerencias
tanto el editor como los revisores, y se procede siempre a responder cada uno de los comentarios, ¿ya? Entonces, bueno, aquí les puse unos detalles, pero a veces no es raro, y a mí me ha tocado muchas veces, que mi carta de respuesta a los revisores es el doble de longitud que mi manuscrito, porque hay que explicar muchas cosas, y a veces cosas que en realidad tenían razón, que no estaban en el manuscrito, que hay que explicar, otras que no vale la pena y es que no las entendió el revisor, ya que uno le va respondiendo cada uno de los comentarios. No es raro ver por las redes sociales algunos elementos que tienen que ver con esta parte del proceso. Y no es raro encontrarse con que, como siempre hay revisores de al menos dos personas, que un revisor lo encuentre maravilloso y otro lo encuentre espantoso, que un revisor me pida, como dice aquí, expanda el tercer párrafo de su discusión porque es muy importante para su artículo, y el otro revisor dice, por favor, el tercer párrafo sáquelo porque no tiene nada que ver con su artículo. Tengo que tomar una decisión, ¿ya? A quién le hago caso. Y tampoco es raro ver cuestiones como esta, como queda mi manuscrito después de las revisiones de pares, ¿ya? Hay que ser cuidadoso en esta parte porque en realidad tampoco se trata de hacer el gusto a los revisores, porque puede que no hayan entendido algo y que quede un engendro como el que aparece ahí en la foto y que no tiene sentido, ¿ya? Entonces igual tengo que ver, y generalmente a veces hay que dar mucha vuelta a ciertas partes del artículo debido a estas correcciones. Mensajes finales para ir terminando justo a la horita de haber empezado. El primer mensaje, y que no lo había nombrado antes, por eso lo pongo aquí, es que siempre los manuscritos van con una carta al editor. Y uno tiene que darle importancia y darle un tiempo a la redacción de esta carta al editor. Yo tengo que convencer al editor, cuando reciba mi manuscrito, lea mi carta y lea mi resumen, que vale la pena que ese manuscrito esté en su revista, ¿ya? Entonces le escribo que estoy enviando el artículo titulado tanto, tanto, para que sea sometido a evaluación para potenciar publicación en su revista. Este artículo trata de esto. Los puntos claves de mi artículo, aquí les pueden servir estos puntos claves que vimos en algún momento, es que esto es vital para tomar las decisiones hoy en día en nuestro sistema de salud, esto proveerá a los clínicos. O sea, aquí tengo que convencer al editor de que ese artículo vale la pena que sea leído por el público y en su revista. La segunda recomendación es atreverse, tirarse a la piscina. Es decir, ya, si puedo escribir, voy. Me costará al principio y yo les voy a decir que los primeros manuscritos uno demora mucho, mucho tiempo, muchos borradores, muchas revisiones, pero después con el tiempo cada vez, como todo en la vida, se va entrenando y se va pudiendo hacer. Así es que hay que atreverse, se puede hacer. Una tercera recomendación es que ser bastante organizado no solo en mis tiempos, como le dije al inicio, sino organizado en mis carpetas, organizado en las versiones de mi borrador, son cuestiones como básicas o que uno podría decir para qué las dice la profe, pero ponerle un título, yo a todos les pongo las palabras clave, pongo siempre la fecha de la última versión y siempre yo voy haciendo versiones, voy teniendo un documento nuevo con versiones nuevas porque de repente uno va volviendo atrás sus propias correcciones. ¿Cuál es la versión revisada por mis coautores, etcétera? Y todo muy organizado, una carpetita para mi primer envío, una carpetita para el envío corregido, etcétera. Lo otro, no adornar. Esto se los dije cuando les hablé del lenguaje directo, en el estilo de la escritura. No adornar las cosas. Menos es más. Aquí yo no estoy haciendo arte, estoy haciendo ciencia. Igual podría ser ciencia en arte o usar el arte para hacer ciencia. Eso hoy en día también se está haciendo. Pero en escritura científica, menos es más. Directo, al grano. La otra recomendación es formar equipos, ¿ya? Es difícil, o sea, es más fácil escribir solo, no lo voy a negar, pero es porque alguien tiene que encargarse, que siempre es el primer autor, de escribir el manuscrito. Alguien tiene que escribir. Yo las experiencias que tengo tú escribes la intro, tú escribes el método, tú escribes los resultados, el lenguaje va cambiando, siempre es alguien. A veces hay cosas que sí las podemos repartir, a veces la introducción ya sea alguien que escriba la intro, ¿ya? Y formemos equipo para eso, pero siempre va a haber alguien que va a liderar
en la escritura del manuscrito y que lo va a llevar adelante y lo va a subir a la revista, a la plataforma, todo, ¿ya? Y también, aparte de formar estos equipos que van a ir haciendo las distintas partes de la investigación y de la escritura del manuscrito, es dejarse aconsejar. Siempre es bueno que en los equipos de investigación haya alguien más experimentado, le llamamos los investigadores senior, que tienen esta experiencia y que se sabe que le corrija el manuscrito, ¿no? Escribir yo sola y creer que lo puedo hacer a la primera bien y mandarlo a la revista es un poquitín aventurado, ¿ya? Déjense aconsejar por quienes tienen experiencia en escribir. Pensar como revisor, otra sugerencia, es como si yo estuviera leyendo el artículo, y por eso es bueno esto del dejarse aconsejar, que de repente que alguien lo lea que no formó parte del equipo. Prepararse para el rechazo, como les decía hace un rato, ya no decaer, ya tener esta lista de revistas y estar preparados para adaptar mi artículo, mi manuscrito para otra norma, para otra revista inmediatamente. Y eso uno está acostumbrado. Yo estoy esperando el rechazo y digo, ya, ahora voy a esta otra revista, ya tenía mis normas escritas, empiezo a acomodar las referencias, depende de los énfasis de la revista, tal vez voy a dar algún aspecto de la discusión más énfasis que en la que mandé previo, pero son cambios menores, pero hay que adaptarlo a la nueva revista. Y lo último es que si la aceptan el manuscrito, obviamente hay que celebrarlo. Celebrarlo con el equipo de trabajo, celebrarlo abiertamente, publicarlo en todas las redes sociales, ser feliz con ese logro. Eso es lo que tenía para comentarles el día de hoy. Ahí les dejo mi correo y no sé si hay un tiempo para preguntas o si quedamos con esto. Ahí me comentan ustedes. Muchas gracias por la charla, doctora Cerón. Y sí, tenemos espacio para preguntas. Invito a los que quieran a levantar la mano para hablar o escribirlo en el chat para que lo podamos leer. Parece que no hay preguntas. Cuando no hay preguntas, hay dos posibilidades. O quedó todo muy claro o no se entendió nada. Pero Ya. Bueno, doctora, por mi parte, muchas gracias por su presentación. A mí me quedó por lo menos todo muy claro. sí, todo muy claro, dicen por allí. Tal vez insistir con los mensajes finales, que es atreverse, buscar estas normas en el enlace que yo les dejé y hacerse asesorar. Pareciera que no hay preguntas, no sé, ¿qué dices, Anaís? Camila, Ay, aquí llegaron, Aquí aparecieron recién. sí. ¿sí? Ah, ya. ¿Dónde están las Eh, preguntas? Laura Acevedo dice, excelente ponencia, me gustó mucho. Para elegir gráficos a la hora de presentar el resultado, ¿tiene alguna sugerencia que sean de barras, de línea, etcétera? Em, La verdad va a depender del dato que yo estoy presentando, o sea que si va a andar mejor barras o líneas o torta, va a depender del dato y cómo quiero yo enfatizar ciertos hallazgos. La verdad es que uno puede probar haciendo distintos gráficos y ver cuál representa mejor lo que yo quiero presentar. Lo que sí les sugiero cuando cojan los tipos de gráficos y el cómo hacerlo es que revisen bien las normas porque les piden, a veces no aceptan los gráficos que salen, porque a veces cuando yo uso los software para hacer los análisis estadísticos, no Excel, sino un software, por ejemplo, Stata o SPS, no sé, SPSS, salen los gráficos. Y generalmente esos no sirven para las revistas, siempre. ¿Ya? Entonces, yo he trabajado con diseñadores gráficos que me adaptan algunos gráficos dependiendo, en realidad dependiendo, hay revistas en que no les importa y que ellos hacen los gráficos, pero qué tipo de gráfico va a depender de lo que yo quiero mostrar en realidad. Y como las revistas reciben pocas figuras, tengo que privilegiar bien cuál es el gráfico
el gráfico principal, digamos, que quiero que vaya. Algo que no les dije es que la mayoría de las publicaciones tienen un material anexo, los apéndices o material auxiliar o material anexo, y a veces ahí van muchas más figuras, más gráficos, más tablas que igual son citadas en el artículo, pero que no son parte del cuerpo principal y que podría incluso no mirarse, pero para las personas que quieren más detalle podrían mirarlo. ¿Ya? Entonces hay que ver, escoger muy bien cuál es el gráfico que yo quiero mostrar. Pero no tengo una sugerencia específica, va a depender del dato y lo que yo quiero mostrar. Muchas gracias, doctora. Yo justo también tenía una pregunta sobre el material anexo. Si es que usted recomienda que siempre añadirlo o en verdad es algo que no vale tanto la pena, porque igual he visto, por ejemplo, que hay papers como que el material anexo o sea, tiene todo lo que escondía el manuscrito, entonces igual es importante, pero no, no hay como unas pautas para redactarlo en sí. Entonces, De hecho, el material anexo no lo revisan no necesariamente lo revisan los revisores y los editores y la revista no los edita tampoco, no los deja ninguna norma, se publica tal cual como uno los envía. Ahora, si vale la pena tenerlos o no tenerlos, en algún momento les hablé esto de la disponibilidad de datos y de la transparencia. Yo creo que tener anexos y dejar más detalle en los anexos habla bien del investigador, habla bien de que no tiene nada que esconder y que está todo disponible. Generalmente para trabajos muy grandes, los anexos son nuestros salvavidas porque no tenemos posibilidad de poner toda la información dentro del manuscrito que me limita el número de palabras, número de tablas y de gráficos. Entonces el material anexo es de mucha ayuda. Y lo otro, bueno, yo trabajo también en síntesis de evidencia o revisiones sistemáticas. Muchas veces nos ha tocado que cuando hacemos revisiones sistemáticas, los datos que necesitamos para hacer metaanálisis están en los materiales anexos de las revistas, de las publicaciones. ¿Ya? Entonces, si el trabajo es grande y hay datos que no puedo y que hice y que es bueno mostrarlo, yo abogo por tener material anexo, porque además, y eso ya es una apreciación personal, habla bien del investigador, que no tiene nada que esconder. Aquí en el chat también nos están pidiendo si puede mostrar de nuevo su correo, decirlo para que lo alcancen a notar, por Eh, favor, doctora. ¿O lo dejo en el chat yo misma? Sí, por favor. Y también hay otra persona que puso en el chat, no en forma de pregunta, pero que iba a preguntar si era necesario hacer todos estos trabajos de investigación en grupo. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que dentro de las disciplinas de la ciencia, y conversando con muchos investigadores de distintas áreas, creo que los únicos que hacen investigación solo son los filósofos, que piensan con su cerebro, ya, y reflexionan, etcétera. En el área de la salud es muy difícil hacer investigación solo. La mayoría de los métodos de investigación requieren, por ejemplo, una revisión sistemática. Una revisión sistemática requiere que el screening de los artículos, que la extracción de datos sean duplicados. Ya tienes dos autores, ¿ya? Si haces una revisión sistemática, es difícil que una sola persona reúna, o cualquier investigación reúna todas las características que son necesarias, una habilidad clínica espectacular y mucha experiencia clínica y mucha experiencia de investigación. Eso es muy difícil, generalmente hay personas que se dedican más a la investigación y no necesariamente tienen tanta experiencia clínica. Tienes que juntarlo. Personas con mucha experiencia en investigación o poca experiencia en investigación, novatos con senior, tienen que juntarse para hacer investigación y escribir los papers. Eh, Cuando yo veo cualquier artículo científico de un autor, e incluso de dos, no sé, un ensayo clínico con dos autores, yo voy a sospechar de que ese estudio no está bien hecho de partida, porque ¿cómo van a cegar? Todas las etapas se requieren distintos actores en toda la ejecución del estudio y son pocas las personas que son tan geniales, no sé, si podemos ser todos muy geniales, ¿no es cierto? Pero
es muy difícil. El trabajo en equipo va a generar mejores resultados de investigación, sí o sí. Yo creo que eso es un imperativo en realidad, es un imperativo. Es difícil trabajar en un grupo, pero claramente mientras más manos y más cerebros va a andar mejor la cosa, más miradas de los problemas. Esas son todas las preguntas creo que teníamos. Sí, esas eran todas. Ya, muy bien. Gracias entonces por la invitación. Ya, bonita su actividad. Espero que les vaya muy bien con el resto de sus charlas y actividades que tienen en su agrupación. Gracias Después, igualmente por venir y traernos esta información que para muchos puede ser compleja. Ujú. Pero no imposible. Eso es lo importante. Hay que atreverse, tirarse a la piscina. Mm. Eh, Ya, con, jóvenes. ¿Sí? con e- sí, con esto damos terminada la charla. Muchas gracias a todos los asistentes por venir. Recuerden que mañana tenemos la cuarta charla que va a ser en formato híbrido, presencial y por Zoom lo estaremos esperando.